Roxana, gracias por acompañarnos como siempre, sos una amiga personal y de este programa y seguramente hoy vamos a poder charlar de muchas cosas. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Bueno, venimos de estos días de la elección, tuvimos la oportunidad un poco de compartir ahí en la ciudad de Santa Fe el momento del escrutinio en el búnker de Omar Perotti, una gran elección Perotti. Bueno, un poco cuál es tu mirada de este proceso electoral, qué pasó, cómo sigue la historia. Y por un lado, el orgullo de haber acompañado a Omar Perotti. Recuerdo haberle dicho a la presidenta el día de cierre de listas que era una fórmula de lujo, que me parecía importantísimo, dadas las circunstancias que no fuéramos a internas, no teníamos prácticamente tiempo para ir a internas a raíz de la demora. Perotti y Ramos arrancan tarde, ¿no es cierto?, en un escenario absolutamente polarizado, muy por detrás de un escenario polarizado entre Delcel y Lifchis, y la verdad que trabajaron magníficamente bien, ¿no? Representan con orgullo el peronismo de la provincia. Yo creo que Perotti, además de ser lejos el candidato más capaz, más talentoso, representa lo que es el gringo del interior, tiene quizás en el imaginario colectivo mucha similitud con lo que fuera Reutemann en su momento de más actividad y de más intención de voto. Además, bueno, es muy conocedor de los temas, no solo la intendencia de Rafaela, sino fundamentalmente el Ministerio de la Producción y toda su capacitación en el exterior. Es un hombre muy talentoso, y yo creo que bueno, primero que tiene posibilidades ciertas de ser el próximo gobernador porque el final está abierto, ¿no es cierto? Yo para nada creo que haya un escenario polarizado entre Delcel y Lifchis en el escrutinio definitivo. Duele decirlo porque la verdad que esto es una cosa absolutamente insólita, ¿no? Nunca más, justo el título de este programa, ¿no? Claro. Pero son demasiados los votos por contabilizar. Entiendo que es un proceso de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de la provincia, un proceso de alrededor de 2 semanas, de manera tal que, bueno, hay que darle a los santafesinos la máxima garantía de que el voto llega, y me parece que más adelante, mucho más adelante con el nuevo gobierno, hay que revisar el sistema electoral, porque algo está pasando con el sistema electoral, ¿no es cierto? Bueno, ahora son demasiadas casualidades, ¿no? La Cámara aparentemente podría coincidir o no con el Ejecutivo, digo, porque aparte se dan las cámaras de diputados que van para un lado, el Ejecutivo para el otro, el Senado para el otro, se dan intendentes que han ganado y que tienen los consejos deliberantes en contra. Están implosionados los partidos, todo lo que es proyecto político, lo que se quiso vender como un gran adelanto respecto del anterior sistema electoral, en la práctica yo entiendo que hay que perfeccionarlo, ¿no es cierto? No solo con el voto electrónico, eventualmente considerarán los legisladores provinciales, sino fundamentalmente el sistema en sí mismo, porque el proceso de primarias fue, en el caso de las grandes ciudades, Santa Fe y Rosario, espantoso, ¿no es cierto? Sobre todo en las categorías diputados provinciales y concejales, fue espantoso, ¿no? Una catástrofe. Una catástrofe, de manera que me parece que esta cuestión de trabajar la propia foto y perder de vista todo lo que es un proyecto de partido, para cualquier partido, ¿verdad? Porque la verdad que de ahí los resultados están disímiles, porque el tema es la gobernabilidad, lo que vos señalabas, ¿no es cierto? O sea, después, ¿cómo gobernás teniendo tan en contra todos los órganos legislativos? Claro. Aliarte, de algún modo, esas alianzas, de algún modo se toma la orientación política con el que te aliás, claro, o sea, como que cedes parte de tu programa político, porque si no, no puedes avanzar, ¿no? Sí. Un poco eso. Te quería preguntar, un poco retornando al principio, vos decías Omar Perotti, aquel día recordás con la Presidenta de la Nación, un poco para que la gente sepa, un poco confirmando que esas listas de diputados nacionales y de gobernador, de diputados nacionales y de senadores que se están armando en estos días, de algún modo pasan por la mano o por la orientación de la Presidenta. Digo, Perotti, una de sus virtudes, que encontró el tono de ser el candidato del kirchnerismo, de la Presidenta, pero también un candidato provincial independiente. ¿Cómo fue? Porque ahí está un poco la clave, ¿no? Es decir, ¿cómo encontró Perotti? No hace un kirchnerismo sectario, o sea, él es peronista consecuente con el proyecto nacional, ha defendido a lo largo de la campaña mucho los logros del proyecto nacional y todo lo que el gobierno nacional puso en la provincia, ¿no es cierto?, en estos 12 años.
pero la verdad contiene a todos los sectores, ¿no es cierto? Él decía, bueno, soy peronista de Perón y Evita, de Néstor y Cristina Kirchner, pero además de eso, Perotti tiene mucho voto independiente. A medida que la gente lo fue conociendo, yo creo que el resultado electoral, sobre todo en Santa Fe, en Rosario, así lo dice, ¿no? Muy significativo. Sí, para el peronismo de la provincia queda constituido un claro conductor. Para nosotros es muy importante. No teníamos una conducción de esta índole desde Carlos Reutemann, ¿no es cierto? Carlos Reutemann eligió otro lugar, me parece a mí que eligió el peor de los lugares, pero bueno, una decisión personal. Y bueno, creo que tanto Perotti como Ramos tienen fuertes responsabilidades para adelante y bueno, y hacer la lectura correcta de cada uno de los departamentos y localidades, porque también hubieron sorpresas muy interesantes, ¿no? Sí, en algunos lugares del territorio de la provincia. En algunos lugares, ¿no es cierto? Yo creo que la recuperación en el departamento Constitución de la ciudad de Villa Constitución, que si bien es cierto que es el hombre y sus circunstancias, hay un trabajo de los compañeros muy especial, y destaco el caso de López de Pavón, ¿no es cierto?, que es un dirigente que mira un poquito más allá de su propia localidad, por ejemplo. Bueno, y ver otros fenómenos, ¿no es cierto? Porque el fenómeno Freire, por ejemplo, en que él trabajosamente gana la elección, claro, pero ahí yo creo que todo lo que es el departamento General López, Firmat, Venado Tuerto, Rufino, ahí el peronismo tendrá que darse otro tipo de trabajo para adelante. Yo creo que es muy interesante el departamento San Lorenzo, la conducción del senador Traferri, más los intendentes, ¿no es cierto? Y bueno, y yo creo que el centro de la provincia, el conservar Esperanza, que era un lugar muy disputado, ¿no es cierto? Ana María Meiners viene haciendo una muy buena intendencia, pero bueno, con mucha hostilidad de las fuerzas opositoras, ¿no? Hasta hace pocos días, Roxana, estábamos hablando de esta irrupción de lo que se llama la ola amarilla, la irrupción de Miguel del Cel, que digamos de todas maneras no es una mala elección. No, por supuesto. Por supuesto que no, y aparte está ahí en la disputa. Sí. No está descartado que incluso pueda ganar la elección. De todas maneras, esta irrupción de Perotti, esta recuperación del peronismo, ¿cambia definitivamente? ¿Le da un final a esta etapa de transición un poco penosa que traía el peronismo de ser tercera fuerza, digo, de los últimos 8 años? ¿Te parece que acá se abre un nuevo camino y que ese proyecto de Del Cel de algún modo encuentra su techo y tal vez empiece un proceso de declinación? ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo así, lo veo en esos términos. Vamos a ver el resultado final en la provincia de Santa Fe. De todas maneras, para cualquiera de los candidatos es un triunfo ajustado. Requiere de muchísima capacidad de gobernabilidad, de negociación y de muñeca, ¿no es cierto? Y de construir consensos. Sí creo que hay un antes y un después del peronismo de la provincia, sin descartar a nadie, porque nadie tiene por qué descartar a ningún dirigente, pero me parece que hay que hacer las lecturas correctas, no encapricharse, y definitivamente el apoyo de Daniel Scioli, el apoyo de Karina Rabolini, el hecho de que con total seguridad va a ser el próximo presidente de la Nación. La construcción de Daniel Scioli es muy similar a la construcción de Perotti, es mucho más amplia, ¿no es cierto? Y abarcativa. Bueno, ¿no? hay sectores del kirchnerismo que dicen que en esa amplitud por ahí no queda claro su sustento ideológico en el sentido de que sea el mismo de la presidenta, ¿no? Por ahí viene una crítica, digo, ¿cómo lo ves? Yo creo que ha dado demasiadas pruebas de fidelidad, ¿no es cierto? Yo creo que no tiene que estar dando pruebas en ese sentido. Me parece que tiene una gran capacidad de diálogo y construcción y una persona absolutamente fiel a la presidenta, en su momento a Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Con una gran templanza y bueno, me parece que sí van a estar en juego dos proyectos. Me parece que lo de Macri se va a desvanecer mucho porque es una mezcla rara de Musetta y de Nini. Sí, como dice el tango. Claro, con los bebitos de colores. Yo soy respetuosa, por supuesto, pero en realidad me parece que detrás, trato de serlo, pero es una mezcla muy rara, porque por un lado vos lo ves a Macri, igual que la doctora Carrió, denostando al PJ, y resulta que tiene, por ejemplo, a Reutemann al lado, un montón de dirigentes, Santilli, no solo Reutemann, claro. Santilli, Rito Hondo, bueno, hay que mirar las listas de la provincia, Buca,
pasó, Vinico, otra, bueno. O sea que yo creo que han mechado con algunos jóvenes, pero el resto, o sea, tendría que informarlo, que su fuerza está, en su fuerza hay mucho peronismo, me parece, por ejemplo. Y después me parece que hay que tener cuidado, porque por ejemplo, del CEL habla mucho de los supuestos ilícitos del gobierno nacional, nombra lo más estentorio para la opinión pública, Joclender y demás, pero él no está en un espacio de pureza precisamente. No, también hay que informarle... No es pura agua bendita. Claro, exactamente. Me parece que todas esas contradicciones la gente se da cuenta, pero además, claramente con las políticas que ha llevado adelante. Cuando él te dice, elimino el cepo el 11 de diciembre, eso significa una hiperdevaluación. Conservo los planes sociales, pero con el plan social te compras una lapicera. O sea, esto también hay que explicar. Si lleva el dólar a 13 pesos. Claro, exactamente. Bueno, Roxana, muchas gracias. Un gusto.